es el turno de, bueno, pues de una amiga, de una persona muy querida, Lucía Bomio Rubio. Ella es licenciada en periodismo, hizo un máster en ayuda internacional y desarrollo, es diplomada en guión y dirección de documentales, trabaja en televisión desde 2015. En la actualidad es una de las, es reportera de Aquí en la Tierra. Yo soy muy fan de sus rodajes que siempre comparte en Instagram. Colabora con varios medios como El País, Mundo, Negro, Pícara, Afroféminas. Me alegro tanto, Lucía, de que estés aquí, y que te has sumado a esta familia, a esta humanidad inconformista. Bueno, pues con Lucía vamos a jugar un poco. Lucía desde Madrid tiene 2 conferencias preparadas. ¿Pero cuál va a dar? Pues la que decidamos nosotros, la que decidas tú que estás en casa, pero también los que estáis aquí en el público. Hay 2 temas, tomad nota y prepararos para votar. ¿Campañas de ONGs son racistas? Esa es una de las charlas de Lucía. ¿O racismo cotidiano? La que elijáis por mayoría es la que nos va a ofrecer Lucía enseguida. Tenéis 30 segundos para votar, así que ¡ay, qué nervios! A ver, a ver. No sé si ya tenemos los resultados. A ver si me chivan los resultados, que estáis votando online. A ver, que participéis. ¿Estáis votando? A Lucía la verdad que la veo bastante tranquila. A ver qué decide la mayoría. Os recuerdo que es campañas de ONGs si son racistas o racismo cotidiano. La verdad es que yo no sabría cuál elegir, ¿eh? Las 2 me parecen interesantes. Necesitamos que participéis más, que votéis. Habíamos puesto 30 segundos al principio, os estamos dando más tiempo para votar, así que ¿cuál elegís? A ver, entre campañas de ONGs son racistas o racismo cotidiano. Lucía es una crack, las 2 las va a hacer muy bien, pero os damos la opción de elegir. Creo que estamos teniendo pequeños problemas técnicos con la votación. A ver, si no, lo elijo yo, ¿eh? A ver. Vale, pues me dicen que ha ganado la opción de campañas de ONGs son racistas. Lucía, el resultado de la votación ganadora es campañas de ONG son racistas. Adelante, Lucía. Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿nos escuchas bien? ¿Nosotros a ti también? Creo que sí, os escucho bien con un... Que ha ganado la primera opción. Campañas de ONGs son racistas. Vale, perfecto. Excelente tema. Adelante. Pues a ver un segundito que estoy teniendo un pelín. Uy, no te escucho nada bien. Que nos escuches, porque nosotros a ti te escuchamos. ¿Tú comienza? Vale. A ver, pues vamos allá.
A ver. Un segundito, que como tenía las dos pantallas abiertas, las dos presentaciones, tengo que escoger ahora y vamos a esta de aquí. ¿La veis? ¿Y ahora la veis? A ver. Eh, un segundito. A ver si ahora sí. ¿Ahora? Pues no sé muy bien qué hacer. No. ¿Ahora sí? Perfecto. A ver, yo me oigo con reverb. Hola, hola, ¿me oís? Vale, vamos a ver con la presentación. A ver. ¿La veis? La estamos viendo en pantalla. Vale, pues venga, pues empiezo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Yo es que me oigo con retorno, perdón. No, es que no estoy cómodo. Claro, es que me oigo con retorno. A ver, espera, voy a probar. ¿Ahora me oís? No, no me oís. ¿Ahora? Ahora no tengo retorno. Perfecto. Pues ahora, voy. Si lo encuentro. Aquí. Estáis viendo la pantalla, ¿verdad? A ver si me responden por WhatsApp o algo, porque yo no oigo. Hola, ¿me oís? ¿Me veis? Vale, venga, pues voy allá. Pues esto, muchísimas gracias por la invitación. Disculpad estos problemas técnicos. No era sencillo, ¿no? Porque al tener que cambiar de una presentación a otra, pues no era fácil. Me parece que es bien interesante que con este público se vea esta presentación. Como siempre, maravillosa. Enhorabuena por tu trabajo. Y bueno, pues se hablaba del racismo, ¿no? Pues en diferentes momentos, ¿no? Y veía cómo la gente respondía, bueno, pues en unos países más, en otros menos. Yo creo que no hay un racistómetro y que no está bien sacarlo. Si bien es cierto que el racismo se articula de manera diferente en función de la comunidad que se ve afectada, ¿no? Pero hacer un racistómetro no sirve de nada porque tampoco sabemos exactamente cómo opera en otros países. Yo voy a hablar de lo que sucede en el mío, en España, ¿no? En uno de mis países, al menos. Y voy a hablar además de las ONGs, que es un sector que tradicionalmente se ha leído como pues bueno, ¿no? Porque al final las acciones que llevan a cabo pues son positivas, etcétera, etcétera. Pero eso no significa que se libre del racismo. ¿Por qué? Porque las sociedades contaminan de sus vicios, también de sus virtudes, a la gente que los habita, ¿no? Y a mí me gusta decir que al final el racismo no es una cuestión solo de que te peguen o de que te insulten. El racismo tiene que ver con cómo crecemos, con que existe una serie de pilares que sostienen ese racismo y que están tanto en los medios de comunicación
como cosas que escuchamos, ¿no?, en la familia, o incluso en unos libros de texto que por omisión son racistas. Me refiero a que en esos libros de texto nunca vemos prácticamente a mujeres y desde luego jamás a personas que no sean blancas, ¿no? Dicho esto, esta pregunta va para quienes estáis viéndolo o bien online o bien allí sentados, sentadas en Barcelona. ¿Qué diferencias veis entre estas imágenes? Lo de la izquierda son las huchas del Domun de toda la vida, lo de la derecha pues unas niñas que las sostienen, son esas huchas que se agitaban y se decían algo así como una ayudita para los niños de África. Con estas imágenes, la de la izquierda es de la década de los 60, una hambruna que se produjo en Benín. Lo de la derecha es una hambruna que se produjo en Etiopía, ya estamos hablando de los años 80. Yo lo recuerdo perfectamente porque, pese a ser pequeña, mi padre dice que constantemente preguntaba que si éramos pobres en casa, porque eran las únicas imágenes que veía en televisión o en cualquier otro sitio que tuvieran cierto parecido con lo que era yo, ¿no? O con esto de aquí. Esta imagen ya es de 2017. A mí me parece espectacular todo, ¿no? Es sobreexposición de un peque en una situación de vulnerabilidad extrema, delgadísimo. Además, al año siguiente volvemos a verlo para que se vea que Hope ya ha engordado. Pero además, incluso el titular es tremendo. El ángel tatuado que salva al niño brujo, ángel tatuado sin entrecomillar, niño brujo entrecomillado. Quizá creían que realmente era un ángel tatuado, no lo sé. El caso es que para mí la diferencia entre las imágenes del principio y lo que estamos viendo, lo que hemos ido viendo después, es básicamente que ha pasado el tiempo, pero el mensaje es el mismo, ¿no? Vuelvo para atrás, una mano que da, manos que reciben. Y quizá que aquí estaba en blanco y negro y aquí ya está en color, ¿no? Pero básicamente se trata de un mensaje muy parecido y que coloca al mundo de una manera completamente asimétrica. Si bien es cierto que es verdad que hay países que son más ricos que otros, también lo es que yo creo que las imágenes dicen mucho. Por ejemplo, esta de aquí. Es una campaña relativamente reciente que evoca la piedad de Miguel Ángel, ¿no? Desde un punto de vista fotográfico es preciosa la imagen, pero de alguna manera no estamos viendo solo una persona que ayuda a otra, ¿no? Estamos viendo algo más, para mí, más potente, ¿no? Estamos viendo a alguien que salva, estamos viendo a alguien que está arriba y otra persona frágil, vulnerable, ¿no? Víctima, revictimizada de alguna manera. Y digo lo de la simetría, que es algo que voy a ir diciendo constantemente a lo largo del discurso, porque no representamos de la misma manera a unos y a otros y porque al final hay un histórico, digamos, ¿no? Desde esas huchas del Domun que provocan que al final sintamos, y digo sintamos porque yo no dejo de haber crecido y nacido aquí en Occidente con todo lo que eso conlleva, ¿no? Pero al final acabamos sintiendo y viendo que es lo normal, ¿no? Pues que desde aquí podemos ayudar, podemos salvar vidas, incluso solo por dar €1, y que ya podemos estar felices. Y no lo contemplamos desde la perspectiva de la justicia, que para mí es importante verlo desde ahí. Más cosas que suceden y que tienen relación con esa asimetría. ¿Qué imágenes vemos? Pues casi siempre en el peor momento de la vida de la gente. Si yo le preguntaba a mi padre de manera pertinaz que si éramos pobres, tenía que ver porque, repito, yo no veía en televisión a personas que fueran como yo, y menos aún de mi edad. Y cuando las veía era siempre así, en situación de pobreza máxima, con moscas alrededor. Estas imágenes ya no se suelen dar, a pesar de que ya habéis visto a Hope, que es de 2016 esa imagen, ¿no? Hope es el niño que he mostrado al principio, el niño brujo, con la ángel tatuada, ¿no? Entonces, son imágenes que son las únicas que vemos del sur del planeta, del sur global, del continente africano, en este caso, de manera específica, y que tienen consecuencias en el día a día para las personas africanas que están aquí e incluso para la diáspora, porque de hecho, hace un rato se hablaba de cómo atravesar las fronteras es duro, pero es que esas fronteras atraviesan no solo a quienes las cruzan desde un punto de vista literal y figurado, ¿no? Incluso esas concertinas que rajan la piel, que rajan la carne, también atraviesan a los hijos y las hijas de quienes migraron, ¿no? Son fronteras que se cruzan constantemente, antes se decía, a la hora de buscar piso, ¿no? A la hora de acceder a la vivienda, a la hora de ir a las entrevistas de trabajo, por ejemplo, a la hora de ir al colegio y cómo te leen, ¿no? Y cómo
pues en muchos casos te leen directamente como si fueras a hacer fracaso escolar. A la hora de llegar a la universidad, cuando ves que en cuarto de la ESO mucha gente se queda por el camino y quiénes se quedan por el camino. Entonces, esto es interesante porque además nos faltan referentes y los referentes que tenemos son negativos. Pensemos que en el continente africano casi siempre nos lo muestran como un gran agujero de calamidades donde cabe mutilación genital femenina, donde caben guerras, desastres naturales, etcétera, etcétera, pero nunca nada positivo salvo gente que baila. Y de eso también voy a hablar. Aquí pongo un par de imágenes que, eso, ¿no? De extrema vulnerabilidad en el peor momento de la vida. Habrá quien diga, ya, pero es que nos tienen que concienciar. De esto voy a hablar también, porque hay una narrativa del dolor que se premia incluso, ¿no? Ya hemos visto trillones de veces estas imágenes, incluso permean el cine, que lo que vemos cuando se trata del continente africano, de sur global, aunque más en el continente africano, ¿no? Pues otra vez guerras, en el caso de Estados Unidos, esclavitud, ¿no? Es como que siempre vemos lo mismo y acabamos por normalizarlo, lejos de que nos convenza. Yo personalmente soy de las que cree que la gente que piensa que esto está mal y que debería cambiar ya está convencida, que no le hace falta volver a ver estas imágenes, porque no las vemos cuando se trata de desgracias en el norte, ¿no? En el norte global, en Occidente. Pensemos, por ejemplo, en temas de atentados y demás. Cuando nos muestran atentados, lo que vemos son ambulancias, coches de policías, no sé, por ejemplo, las típicas mantas térmicas, pero no vemos con ese lujo de detalles el dolor. Porque podemos imaginarlo. ¿Sensibiliza? Esta es la gran pregunta. Para mí, este vídeo ni siquiera lo voy a poner porque me parece una barbaridad. El grito desgarrador de una madre que perdió a su bebé en un naufragio en el Mediterráneo es una noticia relativamente reciente y a mí me pareció completamente innecesario ver eso. Me pareció atroz, me pareció pornomiseria totalmente y me pareció morbo. Pensemos en si sirve. Vamos a verlo. La mitad de nuestros jóvenes están en paro, sin ayudas y sin esperanza de formar familia. Traemos a media África, es de locos. Usted está muy equivocada. Yo también he vivido en África, en Marruecos, y le puedo asegurar que se vivía bien. Han querido echar a los europeos que les dejaron grandes ciudades, empresas, colegios, hospitales, etcétera, y ahora no saben trabajar. Recuerdo que a Choyin le han preguntado qué conexión hay entre el racismo y el colonialismo. Pues bueno, fijaos cómo cuentan la presencia europea en África, pues que todo fueron bondades, y eso tiene que ver también con una amnesia consciente que se cuela en esos libros de texto en los que cuando nos cuentan, si nos cuentan, pues es de una manera muy concreta, ¿no? El caso es que yo personalmente creo que nos sirve por lo que he comentado hace escasos segundos, porque al final ya hemos visto muchísimo estas imágenes y quienes ya están convencidas lo están, quienes entienden que esto está mal, pues lo entendían hace tiempo. Yo diría que hay cierto acostumbramiento. Las primeras imágenes que vimos de pateras, ¿no? Y de gente que llega a través del mar y que fallece por culpa de ese trayecto que se está llevando a tantísimas personas. Pues mira, la primera patera llegó en 1988 y fue cuando vimos el primer cuerpo. Estamos hablando de 33 años. 33 años contando lo mismo de la misma manera y nada ha cambiado. Bueno, los últimos números son atroces, ¿no? Entonces, no tengo claro que sirva para concienciar a la gente, insisto. Aquí hay un manual que se utiliza mucho en las ONGs, perdonadme que voy rapidísimo, porque como no funcionaba la presentación, temo que no lleguemos. El caso es que en su punto número 10 dice algo así como: nunca debe perderse el respeto por las víctimas de los desastres, que deben ser consideradas como asociados en pie de igualdad. Al informar al público deberemos presentar una imagen objetiva de la situación de desastre y poner de relieve las aptitudes y aspiraciones de las víctimas y no sencillamente su vulnerabilidad y sus temores. Y sin embargo, eso es lo que vemos siempre. Y además es solo lo que vemos. Y no hablo solo de las ONGs, insisto, porque al final en las ONGs cada vez más se está construyendo un discurso también acerca de las vidas de esas personas, de sus sueños, de sus anhelos, de aquello que hacen, de cómo construyen. Me refiero a cómo el sistema en general nos cuenta de una manera muy concreta a la gente que llega a través del mar, a las personas migrantes, ¿no? ¿Y cuál es el centro del relato? Y voy ahora a los medios de comunicación. Fijaos, en la hora de la 1 me miraba como si nunca hubiera visto una persona
¿por qué lloraba el migrante al que abrazaba a Luna? ¿Qué ha ocurrido con él? La propia Luna responde a nuestra compañera, ¿no? Al final, ¿quién es el centro del relato? El centro del relato era Luna, hasta el punto de que cuentan cómo tuvo que cerrar sus redes sociales por insultos racistas. Para mí esto fue tremendo, ¿no? Porque hay personas que diariamente hablan de racismo en las redes sociales y jamás se cuentan que ha tenido que cerrar las redes o cómo están. Porque realmente cuando hablas de racismo constantemente, muchas veces recibes insultos, pero esto no es noticia cuando lo padece un día, dos, tres, una persona blanca. Gracias, Luna, los mensajes de apoyo a la cooperante de Cruz Roja. Para mí, un mensaje interesante podría haber sido ¿dónde está él? ¿No? ¿Cómo se llama él? Abdú, el senegalés, que se abrazaba desconsolado a Luna Reyes, esto para mí fue terrible la manera en la que lo contaron, ¿no? Como si fuera sorpresa, sorpresa, un programa que ya tiene Solera, por tanto puede que no os acordéis las personas que seáis más jóvenes, ¿no? Y bueno, les pusieron en contacto para que Abdú le diera las gracias a Luna, ¿no? Y sin embargo, no se habló de las devoluciones en caliente, o no al menos en todos los medios, ¿no? Abdú estaba al otro lado, no estaba en España. Y si contaron con Abdú en ese sitio, pero no contaron lo que estaba sucediendo ahí, para mí la noticia no tiene ningún sentido. Y no es más que, bueno, pues cierto sensacionalismo que pretende ser humanitario, ¿no? Pero luego celebramos el no exhibicionismo en otros momentos y de otras personas. No sé si os acordáis que en la Eurocopa hubo un momento en el que un jugador de la selección danesa se desmayó y el grueso de su equipo le rodeó para que no se viera cómo estaba, ¿no? En ese momento de sufrimiento. Recuerdo que muchos medios alabaron esto, ¿no? La gente comentaba, oye, qué bien lo han hecho porque no es necesario ver esas imágenes de sufrimiento y entonces, ¿por qué nos parece normal ver las otras? ¿Por qué incluso defendemos que bueno que se hace por concienciar? ¿Acaso no podría servir para concienciar que en el deporte se pueden dar accidentes, que viéramos a una persona sufriendo? Yo personalmente creo que no, pero también en lo otro, ¿no? En la otra parte. En positivo, ¿qué sí se cuenta de las personas negras? Pues hay una especie de lógica de la excepción heroica. O sea, solo podemos ver a personas negras que son excepcionales, que están haciendo algo increíble, como el doctor Denis Mukwege, supongo que mucha gente lo conocerá, el doctor Milagro, que está luchando a brazo partido contra la violencia sexual en Congo. O no sé si recordaréis estas imágenes de una persona que salvó a un bebé en Francia, ¿no? Después de escalar 4 pisos. A ver si lo veis, las imágenes y si se escucha. O sea, ¿acaso hace falta ser Spider-Man para que pueda salir en un medio de comunicación, más allá de hablar, por supuesto, de tu piel o de tu pasaporte? Porque muchas veces cuando nos llaman en los medios de comunicación es simplemente para hablar de eso, no como expertos y expertas, no como gente que tiene hobbies, no como gente que puede votar, quien pueda votar, porque hay gente que no puede votar, recordemos, incluso personas nacidas aquí, ¿no? Porque ya sabemos que tener la nacionalidad no es solo cuestión de nacer en un sitio. Pero podríamos hablar desde muchos puntos de vista y solo nos llaman para hablar de racismo, de inmigración, incluso a personas que ni siquiera somos migrantes, o bien si has hecho algo increíble, como puede ser apagar un incendio, salvar a gente de un incendio, o tirarse a la ría en Bilbao y salvar a una persona. No creo que sea justo. Aquí hay otro ejemplo. Bueno, una acción heroica. Bien, volvamos a utilizar el término héroe, porque yo creo que crecer en Europa muchas veces nos hace sentirnos, ¿no? Héroes, heroínas, precisamente por aquello que vamos recibiendo, porque de nuevo vuelvo a hablar de la simetría, del mismo modo que se habla de manera muy negativa del continente africano o del sur global, o de una manera, si queréis, parcial al menos, porque yo todavía estoy esperando que se hable de feminismo, estoy esperando que se hable de tecnología, de innovación, que también la hay, obviamente, ¿no? Estoy esperando que se hable de universidades, esperando que se hable de moda, por ejemplo, pero solo nos cuentan desgracias, ¿no? Pues del mismo modo que ahí todo es terrible, aquí acabamos por pensar que efectivamente podemos salvar vidas, que tenemos el poder de cambiar el presente. Eso es un peso terrible. Para mí es un peso terrible, la verdad. Yo no creo que ninguna persona en términos individuales pueda cambiar absolutamente nada, porque no se trata de eso.
porque al final es muchísimo más grande. Contemplar la salvación en términos individuales es falso y además pues acaba por crear una narrativa que es la de la mano que recibe y la mano que da, ¿no? Hazte socio, cambia su vida. Para salvar vidas no hace falta saber medicina. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo crecer así. Ser mejores personas y salvar vidas versus reparación o justicia. Es el título de esta diapositiva porque yo lo veo así. Porque yo creo que esto no se trata de concienciar a los niños para que mañana sean mejores personas, sino para que entendamos que hay una injusticia en términos globales y que tendría que acabar. De hecho, utilizo esa imagen del Monopoly, ¿no? De ese continente africano dividido y del cual se extraen un montonazo de recursos naturales. Creo que es importante que lo veamos así. Creo que es fundamental que entendamos que la gente que viene del continente africano de alguna manera está regresando, en tanto en cuanto hubo otras personas que estuvieron antes ahí, ¿no? En el continente africano o en el subglobal en general, sacando, y todavía hoy, ¿no? Los recursos naturales y empobreciendo una tierra que por supuesto que es rica. Entonces, si seguimos viéndolo como personas buenas, yo creo que nos quedamos en una especie de antirracismo moral o de búsqueda de, pues esto, ¿no? De caridad, que tiene que ver con la moral y no con la justicia. La justicia, a mí, por ejemplo, la búsqueda de justicia o la falta de la misma, a mí me subleva. No me hace sentirme una heroína. Bueno, tanto es así que esto se cuela pues en el voluntariado de verano y esas personas influencers, ¿no? que sienten que transforman el mundo realmente por irse para allá y hacerse unas fotos con gente a quienes no conocen absolutamente de nada y que puede que ni siquiera les hayan pedido permiso a sus padres o a sus madres. Y ojo, a veces incluso aunque se pida permiso, mucha gente no sabe para qué medio es, no sabe qué repercusión va a tener. Y esto es fundamental en términos también del derecho al olvido, ¿no? Te están sacando que tú estás jugando en la calle quizá con tu pantalón roto y la lectura es pobrecitos, aunque no tengan nada, sonríen, etc, etc. Ojo que yo también he ido de salvadora y esto me parece muy importante decirlo. Yo he estado trabajando mucho tiempo en televisión, he hecho documentales fuera, yo creo que he incurrido en la pornomiseria, creo que he contado de una manera muy negativa, pero esto es algo normal y yo lo decía, al final los periodistas no somos seres de luz ni unicornios, formamos parte de una sociedad que tiene una narrativa y muchas veces cuando tú empiezas a trabajar te dejas llevar por esa narrativa. Pasa también con el feminismo, ¿no? Es como, sí, soy feminista, pero después a quienes entrevistamos en los medios de comunicación. Hacemos un esfuerzo por buscar más y buscar a directoras en lugar de a directores, por ejemplo, buscar a ganaderas, agricultoras en lugar de agricultores o a ganaderos, por ejemplo, ¿no? Que es mi sector. Pues a veces sí y a veces no, porque el tiempo también es importante y no siempre disponemos de él. Pero en el momento en el que somos conscientes, yo creo que tenemos que hacer ese esfuerzo, ¿no? Bueno, esto del antirracismo moral que yo decía y de ayudar desde un punto de vista de buenos y malos, al final se cuela incluso a la hora de ligar, ¿no? Aquí en Tinder se puede ver, yo no tengo Tinder, pero no tengo Tinder no porque me parezca mal, sino porque no me gusta, ¿no? Esa forma de conocerse. El caso es que pues mucha gente denuncia que hay personas que suben fotos con peques del sur global. Esto es tremendo y tiene que ver con eso, ¿no? Con cómo entendemos que si salimos con peques del sur global, pues vamos a parecer buenos, porque incluso aunque estos fueran los hijos de esta mujer rubia, que podría ser, o sus primos, sus primas, sus vecinas, la gente lo va a leer como qué buena persona es, ¿no? Por la imagen de la izquierda, porque llevamos décadas viendo esa imagen, entonces asumimos que sí, que eres buena gente y que es el otro quien está recibiendo. A la derecha lo que podéis ver es una imagen de un colegio prefabricado en Alcorcón, que es mi pueblo, es mi ciudad, y bueno, es alumnado con las caretas que se hacían por carnaval. Y he puesto esta imagen porque es importante proteger la infancia de unos menores que ahora deben tener unos 50 años, pero bueno, no está de más. Y el que sale ahí es mi padre, que fue maestro durante un montón de años, pero rara vez cuando pongo esta imagen la gente imagina que sea maestro, salvo que imagine que el alumnado sea negro, ¿no? Pues no, su alumnado era blanco y no era un cuentacuentos, que esto también muchas veces pasa, que cuando te ven rodeado de niños blancos dicen, ah, cuentacuentos. Bueno, esto tiene consecuencias hasta en la tele. Los damos a los que no tienen piso y luego ¿qué hacemos? ¿Cómo mantenemos esa economía de ese piso que le has dado a esa persona que no lo tenía porque la has desahuciado? Habrá que darle trabajo. Esto no es como los negritos, vamos a darle dinero, sino habrá que enseñarles a labrar la tierra. A la gente lo que hay que darles es trabajo.
Bueno, pues esto, ¿no? Que al final es ella un ser malévolo. No, simplemente bebe de esa narrativa por la cual se entiende que hay que enseñar a la gente que lleva toda su vida en su tierra a labrar la tierra, claro que sí. Bueno, y esta narrativa, insisto, pues también se cuela cuando se quiere hablar en positivo. Es esta, la del negro feliz, pues aunque no tengan nada, sonríen, o el son de otra pasta, fíjate, yo creo que todo el mundo es de otra pasta cuando le toca reaccionar ante desgracias, ¿no? Paz Padilla, me han sorprendido los negros porque son muy cariñosos y trabajadores, claro que sí, todos los negros del universo, da igual donde estén, ¿no? Bueno, pero también tiene consecuencias negativas en el imaginario colectivo. No sé si recordáis, tenía el vídeo, pero bueno, he preferido poner la imagen para no enredarme demasiado. Cuando Santiago Abascal se puso a leer las ayudas al alquiler, llevaba muy poquitos segundos y la gente ya empezó a silbar, ¿no? A hacer un murmullo como metiéndose con la gente que recibía ayudas, que en ese caso tenían un apellido árabe, porque muchos empiezan por la A, entre otras cosas. Pero enseguida la gente comenzó, porque ya tienen en la cabeza que son siempre las mismas personas quienes reciben ayuda. Y esto tiene que ver con, insisto, el machaque por parte de la información de las ONGs, pero también con un machaque por parte de unos medios de comunicación que, por ejemplo, en el caso del continente africano, no suelen tener corresponsales, salvo en la zona de Magreb, y poco más. Luego está Xavi Aldecoa en La Vanguardia, pero casi toda la información que viene del continente africano llega por parte de las ONGs. No hay otro tipo de información, de manera que es normal que la gente piense así, aparte de que luego pues te gusten más escuchar ciertas cosas y a ciertos políticos y a ciertos partidos políticos que a otros, ¿no? Pero no es casual, insisto. Además, esta narrativa imperante provoca, como dice muy bien el artista guineoecuatoriano Gorsi Edu, que acabemos por leer a la gente que llega como eternos recién llegados siempre y además como huéspedes, nunca como vecinas o vecinos. Cuando tú eres vecina o vecino, construyes. Cuando tú eres huésped, recibes. Y eso es un error. Pero además es que incluso las personas que somos nacidas aquí somos leídas como eternas recién llegadas. La gente llega, pero nunca está. Ni nunca es, ¿no? Esto ya sí que es impensable. Todavía siguen felicitándome por lo bien que hablo español. O castellano, que tampoco tiene mucho mérito, y además hablo alcorconero, que tampoco os creáis que es del todo. En fin, en prensa hay una instrumentalización total de una infancia negra que da igual la noticia si utiliza la misma imagen, ¿no? Cuando no creo que fuera necesario. Por otro lado, hay una sobreexposición, como comentaba, de los menores hasta niveles que para mí ya son abyectos. No sé si recordáis cuando vimos a esta peque que acababa de llegar, cómo la estaban reanimando, repito, recordad cómo se cuentan los accidentes de tráfico y sobre todo de un tiempo a esta parte también los atentados en Europa. Incluso vimos sus ojitos, ¿no? al entrar en la ambulancia. La cosa es que finalmente la niña ni siquiera se llamaba Nabodí. Cuando al fin le ponen un nombre, porque normalmente cuando nos hablan de migración es completamente antiperiodístico, de entrada jamás se dice la palabra persona. Pero rara vez nos cuentan historias personales, ¿no? Al final, yo que trabajo en un programa que se llama Aquí la Tierra, normalmente lo que hago, lo que debo hacer es humanizar las patatas de las que estoy hablando, y cuento que las patatas las cultiva José, que son de Coristanco, Galicia, que las cultiva de la manera en la que se ha hecho toda la vida y como lo hacía su abuela, ¿no? Sin embargo, cuando nos hablan de personas que migran, nos cuentan masas, cabezas o manos que flotan o se ahogan en el Mediterráneo o en el Atlántico. No hay un quién, porque no nos dicen nombres casi nunca, y cuando lo hacen desde una perspectiva, pues como he puesto antes, ¿no? Un poco sensacionalista. Hablo de los medios, porque las ONGs, insisto, poco a poco esto va cambiando, aunque todavía, pues claro, cada una es de su padre y de su madre, ¿no? Pero tampoco nos cuentan de dónde vienen, porque Subsaharia no es un país. Subsaharia, África subsahariana, comprende más de 40 países. Tampoco nos cuentan sus porqués. Si entendiéramos que viene de una zona concreta, quizá también podríamos entender por qué viene toda esta gente. Nos cuentan, eso sí, el a dónde llegan. Entonces, bueno, como digo, finalmente la niña falleció y se supo que su nombre no era Nabodí. Pero fue, pues esto, para mí un circo. Esto, los niños de los que se hablan, antes ha habido un chico, no recuerdo ahora su nombre, de la Asociación de Exmenas, que me encanta lo que estáis haciendo, enhorabuena. Y es curioso, ¿no? Porque la infancia solo es salvable cuando está en el continente africano, pero cuando llegan aquí ya no. Cuando llegan aquí se convierten en algo terrible, se convierten en menas. Y ese acrónimo se convierte además o deviene
en sinónimo de criminalidad. Es terrible, cómo nos han machacado también con esto. Los menas, todo el rato, ¿no? Y nadie se paró, o muy poca gente se paró, bueno, algunas personas críticas, por supuesto, pero no en los medios, parece ser, a pensar que estábamos hablando de niños y de niñas, de gente menor de edad que estaba sola. Entonces, bueno, en el caso de las mujeres, por supuesto, de ellas siempre se las visibiliza menos porque la imagen del MENA era una, masculina, joven y sobre todo árabe o amazigh o venida de África del Norte, ¿no? Cuando no son los únicos. Igual en el caso de los menores, cuando son excepciones o cuando hay una lógica diferente a la hora de contarlos es cuando son héroes, hacen cosas excepcionales. Musa jugar el MENA que pasó de la patera a golear en la Liga Italiana. Ahí sí tienes derecho a aparecer. Bueno, como decía, son niñas, niños, no menas, nunca más. Menas así, nunca más. Hay otro tema interesante y es el de la empatía por semejanza. Como recuerdo cuando salió el reportaje del Astral, mucha gente decía que era precioso, maravilloso, e incluso comentaban que era curioso, lo voy a que era curioso porque, claro, salió en la época en la que llegaban muchos refugiados sirios y refugiadas. Entonces comentaban, es que se parecen a nosotros, es que podríamos ser nosotros. A mí me provocó bastante estupor porque yo pensaba, vaya, yo llevo viendo televisión, consumiendo libros y bueno, material fotográfico, películas, series protagonizadas por personas blancas y nunca he pensado que no pudiera parecerme a ellos, que no pudiera tener vivencias parecidas por el hecho de que lo fueran, ¿no? ¿Acaso nos hace falta parecernos a alguien para que nos conmueva? También, bueno, la manera en la que se hizo lo del Astral, al final se puso en el centro gente que renunciaba a muchas cosas de su vida que me parece encomiable, por supuesto, por encima de nuevo de las personas que también han renunciado a su vida en sus países por las problemáticas que hay ahí, que tienen un nombre y una historia, pero que no tuvieron el espacio que sí que tuvieron en cambio las personas que habían renunciado a su vida en Occidente, ¿no? Bueno, como decía, hay una negritud estereotipada, una deshumanización atroz, las mujeres casi siempre son invisibles además y bueno, esa deshumanización se cuela incluso en titulares como este o en rótulos como este, que yo soy consciente porque trabajo en televisión, que muchas veces vas corriendo y no te da tiempo a poder revisar bien las cosas, ¿no? Pero al final, en demasiadas ocasiones se cuela lo que pensamos, en lo que decimos o en lo que escribimos. Mirad este ejemplo, ¿no? De cómo pues acabamos por deshumanizar y de hacer un discurso asimétrico incluso en lo que se refiere a las imágenes. El cuerpo fue encontrado por un padre y su hijo que navegaban con una zodia cerca de Morrojable, hasta que en Twitter no nos pusimos, yo ya no tengo Twitter porque soy muy reactiva, yo soy la red del mal, ¿no? Pero hasta que varias personas no nos pusimos en Twitter a decir que era una barbaridad que no pixelaran ese cuerpo, no lo hicieron. Hemos normalizado ver cuerpos que parece que nos dan igual. Las mujeres, como digo, invisibles salvo cuando ya han muerto o vienen con un bebé en el regazo o vienen embarazadas. Entonces, de nuevo, se las insulta, se las criminaliza, no se entiende que no llegan constantemente, sino que empezaron su camino mucho tiempo atrás, que en algunos casos han sido víctimas de violaciones. Y hay quien dice, incluso no es que lo hacen para parir en España y que les den los papeles, lo cual refleja un grandísimo desconocimiento de la ley de ese país al que defienden, ¿no? Tanto. Consecuencias, pues bueno, esto es un poco en clave de humor. A mí rara vez me paran para pedirme que me haga socia de una ONG o de cualquier otra cosa, ¿no? De una ONG más, pero de cualquier otra cosa, pues porque te leen de una manera muy concreta o que no vas a hablar el idioma, que no vas a tener dinero. Entonces, como mucho me paran de Levara, que es la compañía esta de low cost para llamar al extranjero. Creación de cuentas de Instagram alternativas. No White Saviors es buenísimo, es buenísima, o Barbie Savior, como un poco pues ridiculiza a aquellas personas que se van al sur global para hacerse fotos y que tienen esta cosa de estar salvando y demás. Sin embargo, se producen también muy buenas prácticas y yo creo que es importante que se digan. Cada vez más se entiende que no estamos hablando de masas, como digo, sino de personas, de historias, de vidas que se truncan en muchos casos, o al menos durante un momento, por ese viaje, por ese trayecto migratorio. Y esto, pues, nada, podéis ver un par de ejemplos. También es fundamental que se visibilice quien ayuda, porque parece que solo ayuda un tipo de gente y, sin embargo, pues como veis aquí en el terreno,
en muchísimas ocasiones, muchísimas veces, pues quienes están trabajando son personas del propio país, ¿no? Que también tienen un oficio, una profesión y que también pueden colaborar y trabajar en infinidad de ámbitos. Es fundamental también entender que no solo el sur global padece, aquí pues ahora con la pandemia se ha visto, ¿no? Yo insisto, soy de Alcorcón, de la periferia de Madrid, y bueno, en lugares en los que la crisis de 2008 jamás desapareció del todo, el golpe de la pandemia en términos humanos y de salud, por supuesto, fue tremendo, pero también en términos económicos. Entonces, pues bueno, entendamos que nuestro norte global también sufre y que no nos hace falta a veces, y hablo ya no solo de las ONG, sino también de las personas, pensar que tenemos que salvar lugares y contextos de los cuales no sabemos nada, ¿no? A lo mejor mola más poder preguntarles a nuestros vecinos, a nuestras vecinas cómo están. Otras fotos son posibles, pues estas, ¿no? Desde lejos, contrapicados, desde atrás, con planos así pues más borrosos, de espaldas, que no se reconozca a la gente. Yo creo que estas opciones son mucho más interesantes y estamos contando al final lo mismo, pero no estamos restando dignidad a la gente. Y por último, pues bueno, yo creo que tiene que haber reuniones, esto lo hace Open Arms, no sé si lo hace también Médicos Sin Fronteras, puede ser, que se reúna con los colectivos que son concernidos, ¿no? A la hora de representarles. Yo creo que esto es fundamental en términos de léxico, pero también de imagen, y que, bueno, que después de esas reuniones pueda salir una forma de contar que permee, por favor, en los medios de comunicación. Y bueno, creo que con esto ya he terminado. Voy a intentar volver al sitio en el que estaba, a ver si me sale. Ahí está. No sé si me escucháis. Mira, yo tengo un miedo con esta presentación y con la técnica y la tecnología y demás. Bueno, no sé si estáis ahí, si se me ha escuchado, Sí, pero sí, te hemos muchísimas escuchado. gracias. No sé si hay alguna pregunta. Lucía, ¿me escuchas? Pero voy a mirar el WhatsApp porque por aquí me escribís. Bueno, yo creo que nos vamos a ir despidiendo, Lucía. Nosotros te escuchamos, pero Vale. tú a nosotras no. Muchísimas gracias, Lucía. O sea, No me creo que es decís muy nada. interesante, como decíamos. Mira, me está escribiendo. ¿La podéis silenciar, por favor? ¿Podéis silenciarla? Lucía. Ahora tú nos escuchas. Súper interesante el evento, todo lo que he podido ver, que llevo desde el principio. Gracias a ti, Lucía. Muchísimas gracias, Lucía. Creo que tu voz es importante, sobre todo para... Bueno, siempre está bien que le estemos dando vuelta a las cosas, ¿no? Que nos replanteemos. Creo que ha puesto ejemplos prácticos y bueno, pues yo creo que en la medida de... Pues al final cada uno o cada una, yo por lo menos lo veo desde el periodismo, tenemos que intentar hacer las cosas de la mejor forma posible. Y como decíamos al principio, uno de los objetivos de Humanidad Inconformista es hacernos preguntas más que encontrar respuestas.